Listo, ya está grabando. Ya está grabando, ¿verdad? Ya está grabando, ya lo vi. Ok. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del conversatorio, la oratoria, el arte de la palabra hablada. El día de hoy, como se lo comentamos, vamos a tener la participación del profesor Naum Chuy López. Él es un docente que actualmente pues labora tanto en la prepa 8 como en la prepa 10 en la modalidad estatal, y él nos va a ayudar el día de hoy a desarrollar el tema de la pedagogía en la oratoria, en su desarrollo, cómo el profesor se adapta o utiliza la oratoria para el enriquecimiento de sus estudiantes y de su labor como tal. Así que espero que sea de su agrado, que sea una gran pues plática como la de ayer, que estuvo estuvo magnífica. Así que continuemos con ese patrón y vamos a iniciar con la primera pregunta, profe, que le tenemos para desarrollar la, la sesión. Cualquier participante que tenga un comentario, alza la mano y se le da la palabra con gusto. Vamos a hacer más dinámico esa parte también para que todos pongamos de nuestra parte para estructurar algo bonito, ¿no? Vamos a iniciar. Profe, la primera pregunta es, ¿qué tan importante es la oratoria para la enseñanza? Y le tengo aquí una premisa que es, sabemos que es fácil mencionar conceptos, enlistarlos, pero ¿qué tan difícil es llegar puntualmente a la atención del estudiante? Ok. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a las personas que están conectadas en este momento y las personas que posteriormente vayan a ver esta transmisión. Miren, ser docente es una de las cuestiones que si te lo tomas en serio como profesional, como debe ser, te das cuenta de que implica el conocimiento de muchas cosas para poder llegarles a los estudiantes. Yo doy clase hace 18 años aproximadamente, o sea, literalmente la mitad de mi vida. Y a lo largo de ese tiempo, me he dado cuenta de la importancia que implica el hecho de que uno sepa transmitir adecuadamente sus ideas. Mire, y esto yo lo quiero confesar, o sea, yo no tengo una formación docente como tal, no estudié una licenciatura en educación, sin embargo, digamos que la práctica me ha curtido porque me he dado cuenta de que para poder hacer que los conceptos lleguen a los estudiantes y sobre todo que estos empiecen a verlo como algo interesante y algo que pueda hacerles de provecho para entender alguna situación de su vida. Se requiere saber cómo articular adecuadamente el discurso y que llegue a ellos. En cuanto a la cuestión de los conceptos, o sea, definitivamente a mí me tocan asignaturas que tienen un cierto estigma en cuanto a la percepción general del estudiantado. Por ejemplo, yo doy clases de etimologías griegas, latinas, taller de lectura y redacción, literatura, filosofía, etcétera. Con esas ya tenemos una idea acerca del panorama complicado que se puede experimentar. En el caso de las primeras que yo menciono, porque implican actos, fenómenos de lectura, y nosotros sabemos que en general la lectura en nuestro país es uno de los grandes déficits que tenemos que resolver. Uno. Dos, en la parte de filosofía, por ejemplo, además de la cuestión de la lectura, estamos dentro de una sociedad que no le interesa que la gente piense, porque a partir del pensamiento la gente puede darse cuenta de lo injustas que pueden hacer algunas dinámicas o estructuras sociales, ¿no? Entonces, implícitamente se hace que la filosofía, de hecho, no es que no se oferte. Me acuerdo, por ejemplo, por la época de Felipe Calderón, estaba argumentándose el hecho de desaparecer filosofía del nivel bachillerato, ¿no?
y ahora está incluido, siempre ha estado incluido, pero la bronca es que a lo mejor no se enseña como debe ser, ¿no? Entonces, volviendo, no quiero extraviarme, volviendo a la cuestión de la importancia de saber transmitir ideas, yo me acuerdo que cuando di mi primera clase, 2006 creo que di mi primera clase, di mi primera clase, pero en una escuela como tal. Yo había estado en el mundo de las asesorías y toda esa onda. Llegué y mi grupo no me prestó atención en absolutamente nada. Me sentí frustrado, me sentí fracasado, me sentí como alguien que no servía para dar clase. Y en ese momento fue que dije, oye, o sea, esto obviamente no fue algo consciente porque a lo mejor no tuve en su momento la formación docente para poder analizar lo que yo hacía. Sin embargo, dije, hay que saber llegarles a los estudiantes. Y una cosa que empecé a descubrir ahí es que lo primero que uno tiene que hacer es elevar el tono de voz. No gritarles, siéntate, no, sino que cuando estés explicando los temas, nosotros tenemos que aprender a modular la voz. Es decir, hay momentos en los cuales nosotros vamos a tener que elevar la voz e incluso también hay momentos en los cuales los conceptos, cuando los relacionas con algo de tu vida cotidiana, algo que te mueve o te ha movido de alguna manera, entonces eso hace que tú transmitas una emoción y esa emoción, y esto es lo primero que les digo a las personas que han tomado, no sé si llamarle asesorías o preparación para concursos de oratoria, lo primero que les digo es que la primera dimensión que hay que atacar en un discurso de oratoria está relacionada con la dimensión emocional. Si tú golpeas la dimensión emocional del público o del interlocutor, automáticamente haces que flaquee. Y cuando flaquee, el cerebro, o sea, digamos que está por capas. Primero está la capa emocional y una vez que tú desenvuelves la parte de la capa emocional, ya puedes apelar a la parte racional del ser humano. Eso, fíjate, esto obviamente yo lo puedo decir ahora que ya tengo conciencia de lo que hago, ¿no? Pero en su momento dije, no, o sea, me enfrenté a ver qué salía y poco a poco fui dándome cuenta y posteriormente reflexionando sobre y a partir de eso descubrir de esos conceptos que a lo mejor siempre y cuando nosotros vamos a llegarles a los estudios, apelando primero a la dimensión y después ya a lo propiamente. Y después de lo conceptual, a lo mejor volver a lo emocional para tratar de que esos conceptos se almacenados y, como dirían en términos de docencia, se conviertan en aprendizajes significativos para los estudiantes. Sí, profe. Y de hecho, esa idea de que, por ejemplo, ahorita que tocó y creo que nos acercamos para introducir correctamente la siguiente pregunta que nos va a dar Kareli en ese momento, la idea de dar un sentido emocional en las explicaciones del docente, que toque la vibra del estudiante y que el estudiante diga, lo que dice mi profesor tiene razón, o sea, o no razón, sino me está haciendo dudar de lo que yo pensaba en un instante, y lo que le genera en la duda al estudiante la forma en la que el profesor le da la cátedra emocionalmente, porque muchas veces es esa fibra que se toca, que logra puntualizarse correctamente, el que hace que los estudiantes abran los ojos y también motiven a los mismos a indagar en los temas que el profesor mismo está explicando. Y eso mismo, ahí viene la pregunta que nos va a dar Kareli, que tiene que ver con una rama que es la filosofía, que es la que tuve la oportunidad de que usted me diera la materia y la verdad, me gustaría escuchar su respuesta al respecto. Sí, Kareli, adelante.
La pregunta es si la oratoria es una forma de hacer cuestionar al estudiante sobre su realidad y también lo que pasa al alrededor en temas como la filosofía, que es una materia que usted imparte. Sí, definitivamente. Fíjense, a mí me encanta hablar de un filósofo y de hecho todo el semestre de filosofía que se lleva en prepas estatales, por ejemplo. De hecho, debería haber filosofía 1 y 2, pero bueno, no hay. En todo el cuarto semestre de filosofía nos podríamos pasar hablando de un pilar que es Aristóteles. Aristóteles es un filósofo, o sea, es un ser humano excepcional porque este espíritu de indagar acerca de la verdad, bueno, más que de la verdad, acerca de indagar para tratar de descubrir más de lo que él conocía, lo llevó a expandir los horizontes de muchas disciplinas que el día de hoy ya son ciencias perfectamente establecidas. Aristóteles es padre, es uno de los padres de la filosofía, desde luego, de la lógica, de la biología, de la política, de la física, o sea, la ciencia que en el pensamiento del día de hoy hay materias teóricas y materias prácticas. A mí en lo personal me choca mucho esa separación que hacen entre que filosofía es una materia teórica y física y matemáticas son ciencias prácticas. Nosotros vemos que todas ellas en el mundo griego se originaron gracias al pensamiento de filósofos. Partamos de esa verdad. Y dos, Aristóteles es uno de los, insisto, a mi parecer, de los filósofos más completos, pero no tanto porque haya abarcado y bien muchas cosas, sino porque tú puedes ver claramente que hay una relación en todo lo que él dice. Hay tres disciplinas que Aristóteles que Aristóteles estudió y que esas disciplinas le dan una manera de comprender el fenómeno de la oratoria, de la retórica en sus palabras, le dan una dimensión muy profunda. Él estudia, tiene un libro que se llama La Poética, y en ese libro llamado La Poética, Aristóteles empieza, entre otras cosas, a tratar de definir cuál es el origen de la poesía, ¿no? Y también, sobre todo, las cuestiones del teatro. Él llega a la conclusión de que la tragedia griega más perfecta es Edipo Rey y empieza a teorizar acerca de por qué piensa que es la mejor de todas. Aquí Aristóteles, de la poética, o sea, de ese conocimiento de la literatura, Aristóteles toma la parte de la actuación, porque al final de cuentas la oratoria también es actuación. La oratoria sí trata de convencer, no únicamente a través de apelar a la dimensión emocional, a la dimensión conceptual, sino sobre todo también se encarga de hacer que las acciones, no sé cómo llamarle, perdón, es que, ahí está. Okay. Que las acciones propias del teatro también influyen en esto de convencer a la gente. Entonces, tiene un libro Aristóteles que es La Poética, tiene otro que se llama La Retórica justamente, y tiene otro que se llama La Política. En la retórica, Aristóteles retoma elementos de los otros dos libros y nos empieza a decir que el arte de convencer tiene que pasar por esta cuestión del ethos, que se supone que el orador tiene que conocer el entorno en el que está, las leyes, las costumbres del entorno en el que está, para poder crear discursos adecuados para convencer. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Aristóteles relaciona todos estos conceptos que desarrolló en su filosofía
para aterrizarlos en el arte de convencer a la gente. Eso es impresionante, ¿no? El hecho de que todas esas esferas que uno podría pensar que son esferas independientes, Aristóteles se da cuenta de que todas esas disciplinas forman una sola cosa, que es la realidad. Y de hecho, eso es lo que comentábamos el día de ayer en la plática que tuvimos, de que, por ejemplo, yo hice la analogía de que muchas personas dicen, yo no hago política, la verdad yo no le entro a eso, no me gusta, pero hay veces que estás haciendo política sin darte cuenta. Entonces me llega la analogía de decir, hay gente que dice, yo no soy orador, o no me gusta la oratoria, no me gusta el mundo de la oratoria, pero comentábamos ayer que sin darte cuenta estás en el mundo de la oratoria. En todas partes está la oratoria sin quererlo. Y ahí usted nos ha dado el ejemplo que incluso en la historia, muchos conocimientos de diversas áreas se han aterrizado para darle solidez a la persuasión verbal, a la oratoria como tal, y yo creo que ese es el tema que nos da como que la pizca para hacer más, ¿cómo explicar la palabra? Más determinante el objetivo de decir, este recurso de la palabra hablada es muy importante y se tiene que dar continuidad, se tiene que divulgar, se tiene que dar entre los jóvenes por las razones que ya estamos comentando ahora mismo. Sí, Kareli, te escuchamos. Justo lo que menciona el maestro sobre esta conexión entre áreas que nos han demostrado que no tienen alguna relación, como puede ser física, filosofía, historia, o sea, las clasificaciones, en realidad todo tiene un punto en común, todo tiene algo que lo ha conectado. Y como bien dijo el maestro, que Aristóteles había planteado esta relación, esta unión, que todo está conectado con todo. Y me llama mucho la atención que en la oratoria no hay discriminación de que o es sociales, o es matemáticas, o es biológicas. Al fin y al cabo, lo que queremos es dar un mensaje, es dar a entender algo y es algo que pensamos, creemos y vamos a afirmar que es necesario para que los jóvenes o nuestro público sepa. Es como decir que la oratoria es el pegamento de todo el mundo, como que tienen el mismo objetivo y la oratoria es el tío que todos queremos, que no dice para acá o para allá, sino que es la fuerza que une a todos, por así decirlo. Sí, profe, iba a comentar algo. Exactamente. O sea, me gusta lo que están planteando, porque al final de cuentas, o por lo menos cuando nosotros nos acordamos de esos inicios clásicos de la oratoria en Grecia, la oratoria se utilizaba para exponer situaciones sociales que aquejaban a grupos particulares, ¿no? Entonces, el asunto, bueno, y de hecho la oratoria también se utilizaba para denunciar cosas con las que uno no estaba de acuerdo. Entonces, poco a poco eso se va perdiendo y de hecho entendemos que en Grecia la cuestión de la oratoria era fundamental porque además acuérdense que vivían, bueno, había esta situación de las asambleas y en las asambleas tenías que hablar en público, no importa a qué te dedicaras. Por lo tanto, la cuestión de la oratoria era importante para tratar de exponer un punto de vista frente al público y frente también a las autoridades para que se pudiera llevar a cabo una solución o algo que permitiera mejorar esa situación denunciada, ¿no? Me gusta lo que decían porque esta misma esencia de lo que sucedía en Grecia tenemos que hacer que los adolescentes, bueno, que todos, o sea, también me gustaba lo que decía Emiliano acerca de que hay adolescentes, hay gente de todas las edades que se declaran como apolíticos, ¿no? Pero igual Aristóteles nos decía que somos animales políticos, y, o sea, nuestra naturaleza nos convierte en animales políticos, ¿no? Entonces, me parece que en todas las áreas del conocimiento humano, como decía Karel, incluso en las matemáticas, que uno diría, ¿cómo va a haber alguien que le interese la oratoria en matemáticas? Al final de cuentas, no importa a lo que yo como joven
como adolescente me esté dedicando, qué licenciatura esté estudiando. Seguramente hay situaciones problemáticas, no únicamente dentro de mi escuela, ¿no? Sino fuera de ella, los problemas sociales las situaciones injustas que golpean y que hacen sentir indignación en los estudiantes de la Facultad de Matemáticas, por ejemplo, es la misma cantidad de problemas y situaciones que me indignan a mí que estudio en la Facultad de Antropología o yo que estudio ahí por Ixmaquil en el campo de ciencias agropecuarias. No estoy mal, creo que ese es el nombre. Entonces, como vivimos en un mismo entorno, vemos los mismos problemas y obviamente la persona que estudie matemáticas o la que estudie educación o historia, en el caso de ustedes, tiene que empezar a tomar conciencia de que esas situaciones no se van a resolver a menos que empecemos a politizar nuestra vida. No, y politizar no es, es que politizar es que te vas a meter a este partido o a este otro, y todos son corruptos, y todos los partidos son iguales. No, aquí el asunto es lo primero que tiene que hacer un ciudadano politizado es informarse acerca de lo que pasa en su entorno. Y una vez que domina los temas, domina la realidad y sabe cuáles son esos principios que ha identificado que pueden ser orígenes del problema, ya puede ser capaz de ir a una tribuna, ¿sí? Y la tribuna no tiene que ser el Congreso del Estado, la tribuna puede ser un parque, puede ser una plaza pública, o la tribuna puede ser, en el caso de los que damos clase, puede ser le llaman la cátedra, ¿no? O sea, ese espacio que está frente a los estudiantes. Entonces, uno puede politizar su vida, o sea, es decir, entender lo que pasa en su entorno, eso es politizar. Al final de cuentas, la definición griega de política es los asuntos que pasan dentro de la ciudad, así tal cual, pero que se ha tergiversado y nosotros pensamos que política es igual a corrupción. Eso tendremos que empezar a cuestionar si efectivamente eso es así, ¿no? Y hoy, ya con eso termino esta pequeña intervención, y hoy estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país, la absoluta descreencia en la que han empezado a caer los partidos políticos, ¿no? O sea, en general, partido político que tú gustes, la gente dice, yo no voy a votar por ninguno de ellos. Entonces, es cuando las personas que queremos cambiar algo tendríamos que decir, mira, la gente está descontenta con partidos políticos. ¿Por qué no mejor hacemos algún tipo de movimiento, lo empezamos, para tratar de ver cuánta gente es la que se puede unir y a lo mejor entre todos elegimos al que consideramos que sea mejor y lo lanzamos como candidato auténticamente ciudadano, ¿no? Antes de darle la palabra a Kareli, recordar a los oyentes que si tienen alguna con comentario, una pregunta, alza la mano y se le da la palabra como similar al día de ayer, el mecanismo que se utilizó. Adelante, Kareli. Justo hay muchos aspectos que habló el maestro que me dan para hablar demasiado. Exactamente, que habló que no hay ninguna carrera en particular, licenciatura, especialidad, lo que sea, que deje de lado la oratoria o que no le interese. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como bien dijo, todos queremos algo, todos hemos visto situaciones, complicaciones que queremos mejorar. Tengo la fortuna de recordar algunos discursos y tengo compañeros en la Facultad de Matemáticas, de Biología, que han dicho discursos de oradores muy, muy bien estructurados, y no porque sean de esa área significa que no sean capaces de hacer un buen discurso. No es exclusivamente como han denominado que solo los de sociales pueden hablar sobre cosas de sociales, sino que ellos han analizado, y algo que me ha gustado es escuchar diferentes personas hablar desde su punto de vista, desde su investigación, desde su información que han rescatado,
informarnos a nosotros que probablemente no sepamos nada del tema, y una vez de eso empieza a generar cuestiones de si es cierto lo que me está diciendo. Nunca me había puesto a pensar, nunca analicé que esa situación se esté dando, y había mencionado otro tema que ahorita se me acaba de olvidar. Y bueno, hasta ahorita es todo lo que puedo decir mientras se me acuerda la otra parte. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las siguientes preguntas. Estas preguntas que les voy a comentar, profe, son la pregunta 3 y 4, pero la voy a unificar porque tienen mucho que ver y siento que en su respuesta la va a englobar todo, así que vamos a tirarla. Ayer hablábamos sobre cómo los estudiantes estaban sufriendo sobre las clases en línea, que no entendían los temas, que se les dificultaba por la conexión, que les costaba mucho agarrar el ritmo de los profesores, pero ahora vamos a preguntarle a un profesor cómo está llevando usted las clases virtuales. ¿Cómo ha sentido este cambio? ¿Lo ha sufrido? ¿Se ha adaptado rápidamente? ¿Le sacó más provecho? Y de la misma partir, ¿cuál consideraría que fueran los beneficios y las dificultades de las cátedras tanto presenciales como en línea? Usted como profesor, dando su perspectiva que muy pocas veces prestamos atención, tal vez de forma no egoísta, pero naturalmente, pues, por ser estudiantes, es lo primero que decimos, es nuestra perspectiva, pero para conocerla de un docente. Okay. Bueno, pues como todo en la vida tiene sus claroscuros, ¿no? Fíjate, yo lo que le comento a mis compañeros que me preguntan lo mismo, es que en términos de explicación, o sea, de hilar ideas, de construir mi clase, mi explicación, etcétera, me ha ido mejor. O sea, cuando yo empiezo a dar clase, empiezo a exponer y trato de encontrar las implicaciones de lo que estoy diciendo. Y al final de cuentas, no importa de la materia que se trate, trato de aterrizar todos los conceptos y lo que estoy explicando a lo que yo considero, pienso o he investigado que define el mundo de mis estudiantes, de los adolescentes, etcétera. Entonces, a veces cuando estoy haciendo esas implicaciones, o sea, estoy tratando de hilar mis ideas en el salón de clase, a veces suena un celular, a veces me interrumpe algún prefecto para dar un mensaje, a veces hay alguien que se está durmiendo, lo veo y digo, oh, no puede ser posible. Y el hecho, ahí está uno de esas cosas con las que me he sentido cómodo. El hecho de que, bueno, yo también no me peleo. Oye, enciendo tu cámara y me peleo 20 minutos para ver si lo entiendes. Yo creo que en este momento de la situación de la virtualidad en la enseñanza, cada quien, tanto el alumno como el maestro, debe tener una posición ética de querer hacer bien las cosas. Yo trato de dar mi clase lo mejor que puedo y en ese sentido a mí me ayuda el no tener distracciones, porque a lo mejor me puedo poner frente a la cámara, cerrar los ojos y empezar a hilar ideas, y como no me distraen sonidos ni nada que esté viendo, empiezo a sacar más explicaciones, ¿no? Más implicaciones. No hay esas interrupciones cotidianas dentro de un aula. En ese sentido, yo me he sentido más cómodo en esta modalidad. Yo diría, Dios bendito, dame 2 clases ir a la escuela y 2 clases vamos a tenerlas así. Porque yo no sé con qué cara vamos a regresar a presencial llevando a cabo las mismas prácticas que hacíamos antes de la pandemia. Yo no sé con qué cara lo vamos a hacer. Si ya vimos que hay varias cosas que funcionan aquí a través de la virtualidad, yo sería de la idea de que empezáramos a sembrar la semilla de un sistema híbrido de enseñanza
obviamente sin descuidar y sin ser ignorantes de que hay zonas de nuestra ciudad, de nuestro estado que no tienen acceso a esto y que obviamente la realidad es diferente y los profesores tendrán que volverse a enfrentar a esas situaciones. Sin embargo, considero que sí hay maneras de intentar cambiar eso por parte de la Secretaría. Ojalá de verdad que haya una reflexión acerca de todo esto que estamos viviendo por parte de todas las autoridades educativas para intentar darle un rostro nuevo al sistema educativo del país, por lo menos en esta situación de las clases presenciales y virtuales. La otra parte es que como las tareas se entregan de manera electrónica, pues yo he descubierto a un porcentaje todavía mayor de gente que copia y pega sus tareas, ¿no? Y que consideran que el maestro únicamente va a ver su pantalla, entregó 10, entregó 10, entregó 10, entregó 10, y luego se topan con alguien que lee las cosas que pusieron, les pone 0, luego viene la queja, o sea, hay claroscuros, insisto, pero a mí lo que más me preocupa es sobre todo que hay estudiantes en nuestro sistema de preparatorias estatales que no tienen acceso a Internet y que su acceso a Internet no es a través de una computadora, no es a través de la conexión que tengo en mi casa, sino que tienen que ir con la abuela y no hay computadora, tiene que ser con el celular y al celular se le acaba el crédito, o sea, tenemos que pensar estrategias para ayudarlos a todos, porque no es justo que yo que sí tengo la posibilidad de educarme a distancia, pues simplemente diga, pues ya ni modos, pues así va a ser, ni modos, odio la virtualidad, y la persona que sí quiere prepararse, que sí quiere echarle ganas, pero por cuestiones económicas no puede, pues tratar también de apoyarlos a ellos. Al final de cuentas, se supone que la educación es un derecho para todos, no solo para los que tienen computadora, ¿sí? He notado, ya con eso finalizo esta parte de mi intervención, he notado, eso sí, no sé si por mi trabajo como docente, sí, obviamente pues es el trabajo del estudiante, yo no sé hasta qué punto se establezca esta relación a través de la virtualidad. Sin embargo, me ha tocado ver trabajos excepcionales por parte de todos mis estudiantes, o sea, perdón, no de todos mis estudiantes, sino de muchos de mis estudiantes, tanto de primero como segundo año. Entonces, yo creo que la persona que se esfuerza tanto en esta modalidad como en presencial. Y esto motiva porque me permite demostrarles a los demás lo que se puede alcanzar si podemos esforzarnos, ¿no? Claro. Entonces, profe, pongamos sobre la mesa que estamos en una utopía, que México es un país donde todos contamos con internet, todos contamos con computadoras, supongamos, porque sabemos la triste realidad que vivimos hoy en día, y a usted le da a elegir, supongamos que ya vencimos al virus, la pandemia está controlada, y les dan a elegir, por ejemplo, a usted, virtual, ser un profesor virtual en misma asignatura o regresar a las aulas presenciales para dar sus clases, supongamos utópicamente, porque sabemos que el sistema burocrático de México no lo va a permitir, o sea, supongamos que si lo hacen, capaz le bajan el sueldo a los profesores, o sea, hacen su show, pero supongamos que respetan todo eso, ¿usted qué elegiría? ¿Ser un maestro virtual o ser un maestro presencial? Tomando en cuenta lo negativo y lo positivo de cada parte. No, y antes de contestar puntualmente tu pregunta, voy a hacer mi catarsis, ¿no? O sea, neta, a mí me parece que esa idea generalizada acerca de que los maestros no estamos haciendo nada,
que es una idea que está en el imaginario colectivo sobre la enseñanza en estos tiempos, en esta situación de confinamiento. Hay gente que neta piensa que estamos robando sueldo y hay gente que neta, o sea, digamos que el día de hoy las redes sociales reemplazan esta dinámica de la plaza pública y nos hacen creer que verdaderamente estamos debatiendo en una plaza pública. O sea, tenemos ese engaño por parte de las redes sociales y hay un montón de gente que neta se explaya diciendo los maestros deberían dar la mitad de su sueldo porque no están trabajando, porque no están calificando, porque no sé qué. Y yo con mi tambach de trabajos pendientes por calificar, ¿no? Entonces, lo más grave de esto, y tú lo decías como medio en broma, pero yo lo digo que creo que es medio en serio, me parece que este mismo discurso que plantea que los docentes no estamos haciendo nada, es un discurso que permea incluso hasta dentro de las instalaciones donde están nuestras autoridades educativas, ¿no? Y seguramente si alguien dijera, ¿saben qué? O sea, si les dieran a elegir virtual o presencial after pandemia, pues muchos, los de virtual, a lo mejor habría esta ley, ok, vas a dar virtual, pero como no vas a gastar en transporte ni nada, te voy a reducir el sueldo. Yo creo que eso podría ser, claro que va en contra de los derechos laborales del magisterio, pero en una de estas, alguien, algún político de estos que no tiene formación política, va a lanzar esta idea de que nosotros tendríamos que cobrar menos porque no estamos haciendo el trabajo completo. Como si estar todos los días dentro del aula garantizara buenas prácticas educativas. ¿Ok? Ustedes lo saben. El maestro que es maleta en presencial es maleta por 2 en virtual. ¿Sí? Entonces, aquí me parece que el medio no es tanto lo que tendríamos que cuestionar, sino realmente volver a lo mismo, a la misma cantaleta que yo he escuchado desde los 90, mejorar la calidad de la educación. Y mejorar la calidad de la educación implica prepararnos a nosotros los docentes, que al final de cuentas somos la conexión entre la gente como servidores públicos y las autoridades educativas. Si las autoridades educativas de este país tienen prestigio o desprestigio, en buena medida es por lo que nosotros hacemos en el aula, ¿no? Somos ese engarce entre sociedad y autoridad educativa, ¿no? Entonces, si a nosotros nos va mal por nuestra falta de preparación, automáticamente las autoridades educativas quedan mal, ¿no? Y ahora sí, contestando puntualmente a tu pregunta, Emiliano, si a mí me dieran a elegir entre virtual o presencial, como decía hace unos minutos, yo me pelearía porque hubiera de las dos. O sea, que a lo mejor la mitad del tiempo estuviera en presencial y la otra mitad estuviera en modalidad virtual, porque nos ayudaría a entender panoramas éticos diferentes de comportamiento, tanto como maestro como estudiante, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos que empezar a preparar, en este momento fue obligación, pero me parece que tenemos que empezar a pensar en la manera de que muchas de las actividades educativas en general, artísticas, congresos y demás, pudieran tener esta modalidad. Y ahí me voy al caso específico de ustedes, que seguramente pues ya tuvieron un semestre y seguramente ya escucharon por experiencias de jóvenes, no sé, de años más, de grados más avanzados,
de su licenciatura que hay congresos y que los congresos no son en tu estado, son en Sonora, son en CDMX, en Veracruz, y uno dice, me encantaría asistir al congreso, pero no tengo con qué. No tengo dinero para irme hasta allá. ¿Cómo le hago? Entonces, si algo nos ha demostrado esta situación de pandemia es que muchos de los cursos y situaciones que pensamos que obligadamente tenían que ser presenciales, nosotros las podemos hacer de manera remota. En mayo o junio, no recuerdo muy bien, del año pasado, cuando todavía estábamos en la incertidumbre acerca de qué iba a suceder con todo esto, yo me inscribí a un curso de, a un congreso, a un coloquio que se dio en Chiapas sobre análisis del discurso, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención porque todas las sesiones iban a ser virtuales. Y al final de todo eso, después de participar, de interactuar con los ponentes, al final de cuentas te dan el mismo papel, en electrónico obviamente, que vas a imprimir y ya tienes algo para amparar que te estás formando, en el caso de ustedes como estudiantes, pero en el caso de uno como profesor, que también le interesa mucho esto de la actualización. Entonces, esta dinámica de los congresos, yo entiendo que hay una mística también detrás de ellos. Yo fui a varios congresos, fui a Aguascalientes, fui creo que a Querétaro, a Campeche, estuvimos en Guanajuato igual, y obviamente la mística después de las ponencias en la noche, ver jóvenes de otros lados, irse de parranda con ellos a lo mejor y lo que sea. Obviamente eso es parte también de la mecánica externa, pero que fomenta un congreso, ¿no? Sin embargo, me parece que hay que también pensar en que hay gente que le interesaría asistir a este tipo de eventos para actualizarse y que desgraciadamente no cuenta con los medios para hacerlo. Sí, Karel, te escuchamos. Justo como menciona el maestro sobre los congresos, algo también que he notado, porque pues ya me he inscrito, porque he tenido la oportunidad, en esta modalidad me ha brindado la oportunidad de tomar las materias, entre comillas, o capacitaciones que a mí realmente me interesaban, pero que por el sistema que maneja mi escuela, por el sistema que maneja mi licenciatura, no vamos a ver en el plan de estudios. Pero como están casi a la par entre semana donde uno toma clases, hay una ventaja que es poder estar en el mismo lugar y escuchando lo mismo, pero desde la comunidad. No estar preocupado de que si te vas a faltar a clases, cómo le vas a hacer para el hospedaje, cómo le vas a hacer para pagar, y si no conoces la ciudad, te pueden pasar sin fin de cosas, pero esta modalidad te ha permitido conocer. Siento que tengo la fortuna de haber conocido personas, tal vez no físicamente, pero que probablemente en mi vida, ahorita que supongamos que regresemos a presencial en el hipotético caso, no hubiera podido. Doctores de España, de Rusia, de París, que hay que aprovechar la oportunidad cuando la tengan, y si es algo que les gusta, si es algo que es accesible, dense el lujo, tómense su tiempo de aprovechar mientras lo podamos. Esta oferta cultural a mí me impresionó cuando, te digo, por ahí de abril, mayo, cuando ya se sabía que el confinamiento iba a ser prolongado, no tan prolongado que ya vamos para el año, pero a mí me impresionó la oferta cultural, la oferta educativa, la oferta de congresos que empezó a maximizarse de una manera escandalosa. O sea, yo he tenido acceso en el Facebook Live a través de esta situación a pláticas de escritoras, de escritores que en mi vida hubiera podido tener acceso, porque las pláticas fueron en Argentina, ¿no? Las pláticas fueron en España, en Ciudad de México, donde tú quieras,
y que obviamente iban a ser para un grupo reducido de estudiantes de la propia institución, y ahorita se abre y nosotros, bueno, en el caso personal de su servidor, hay una escritora argentina que a mí me encanta, que se llama Mariana Enríquez, y Mariana Enríquez hace un mes aproximadamente, mes y medio, dio una conferencia magistral acerca de cómo ella maneja el terror dentro de su literatura, ¿no? Y, o sea, una exposición, una claridad, unos conocimientos tan profundos acerca del arte de escribir, que uno dice, o sea, y yo me empecé a cuestionar eso. ¿Qué va a pasar cuando el confinamiento desaparezca? Esta misma oferta cultural y educativa que tenemos hoy va a permanecer. Yo diría que sería lo ideal. Muchas universidades están empezando a captar gente interesada en lo que hacen y no, por ejemplo, estos congresos donde invitan únicamente a gente especializada en el área. Y ahorita, como ya son abiertos, hay gente que a lo mejor por chiripa llegó a alguna conferencia y dice, oye, me late lo que dice este vato, ¿no? Me late todo esto. Yo soy de matemáticas, pero me gusta el tema de biología que están hablando aquí. Me quedo en la plática, ¿no? Y esa es una cosa que a lo mejor, y lo quiero relacionar con la parte de la oratoria, pero posterior a lo que voy a presentar, lo que voy a decir en este momento. Yo creo que Carelli está en lo cierto cuando dice que una de las cosas que deben los jóvenes, o sea, todos, pero ahorita que tienen ustedes la oportunidad y que se están formando, el hecho de empezar a diversificar sus conocimientos. Muchos de ustedes están estudiando historia, pero a lo mejor les interesa programar, ¿sí? Programar, pues utilizando estos lenguajes informáticos, ¿no? O me interesa, por ejemplo, me interesa mucho la historia y la estoy estudiando, pero también me interesa la docencia, ¿no? Y en este caso yo puedo ir empezando a forjar mi camino como historiador, pero al mismo tiempo ir forjando poco a poco un camino como docente. Entonces, una de las cosas, y de hecho eso lo veo terriblemente con los chavos que están en segundo o tercer año, que dicen, yo no sé qué estudiar porque me gustan hacer muchas cosas. Me gusta hacer muchas cosas, pero todavía no me decido cuál. Hombre, en lugar de decidirte, ¿por qué no dices? Oye, a mí me encanta el derecho, me voy a entrar a la facultad de derecho, pero también me encanta el baile y me encantaría tener mi academia de baile. Entonces, no sé de dónde nos vino la idea acerca de que la profesión que estudias tienes que serle casi 100% fiel y no ver a otras disciplinas, ¿ok? Disciplinas, otras artes que puedan ayudarte a entender mejor lo que tú eres como profesional de una licenciatura. En mi caso, pues ahora sí que mi experiencia personal, yo soy egresado de la misma facultad donde ustedes están, la Facultad de Ciencias Antropológicas, y yo creo que tuve una excelente formación por parte de mis docentes, porque me permitieron entender que la literatura es muchas cosas y está vinculado con todas las áreas del conocimiento, porque al final de cuentas la realidad es una nada más, ¿sí? Y entonces, para entender mejor literatura, tienes que aprender sobre historia, sobre filosofía, tienes que aprender sobre antropología, sobre sociología, sobre un montón de disciplinas que no estudiaste directamente, pero que ciertamente incide el conocimiento de ellas para que tú puedas entender el hecho literario. Y el hecho literario, como es una actividad humana, nos permite entender el entorno en el que estamos, pero sobre todo nos permite entendernos como seres humanos. Esto, y aquí viene la parte con la cuestión de la oratoria,
esta diversificación de temas, compañeras y compañeros, me parece que es algo que las nuevas generaciones, todavía más que nosotros, los que ya tenemos algunos años pisando este mundo, ustedes tienen que hacer. Porque si hay algo que nosotros estamos percibiendo el día de hoy, es que con esta situación de la globalización, el hecho de que hay tantos discursos en la atmósfera, discursos económicos, políticos, sociales, de toda la gama de colores que tú te puedas imaginar, nosotros tenemos que ir forjándonos para tratar de entenderlos todos, ¿ok? Y me parece que por lo menos una de las cosas que ha funcionado conmigo, tanto como docente, como también, no sé, siento que es muy, lo que voy a decir, muy presuntuoso, no lo sé, pero como entrenador de gente que entra a concursos de oratoria, me parece que una de las cosas que me ayuda a asesorarlos adecuadamente es que conozco el entorno en el cual estoy parado el día de hoy. Y muchos de los concursos de oratoria, no importa la institución que los convoque, siempre están arraigados en temas que tienen que ver con la sociedad del día de hoy. Entonces, en ese sentido, me parece que si nosotros tratamos de entender la mayor parte de toda esa atmósfera de discursos, disciplinas y conocimientos que están disponibles el día de hoy, vamos a poder ser no únicamente unos buenos estudiantes, que sí lo vamos a hacer, porque el estudiante de historia que sabe de sociología, de antropología, incluso de literatura, de hecho ahí tienen por allá a un historiador que saca el concepto de metahistoria, Hayden White, que dice que la historia tiene mucho que ver, el discurso historiográfico está muy relacionado con el discurso literario en cuanto se refiere a la ficción. Ahí tienen ustedes una cosa para que puedan debatir, ¿sí? Si la historia trata de construir un conocimiento verdadero, una verdad, o no, es un discurso más, o sea, todo eso nos permite conocer mejor la disciplina. Y una vez que uno conoce los límites de su disciplina, es capaz de decir, pues yo, ¿saben qué? Quiero transgredir los límites de mi disciplina, en el buen sentido de la palabra, transgredirlos, brincar esas fronteras para tratar de encontrar la relación de mi disciplina con el entorno social en el que estoy viviendo, que ese entorno social en el que estoy viviendo obviamente fue creado a partir de dinámicas y relaciones sociales que se dieron en la historia, ¿sí? Es una de las cosas fundamentales, ¿no? Y esto, y ya con eso termino mi intervención, esto es lo que hace que un estudiante que está ingresando al mundo de la oratoria se convierta en alguien que puede ganar concursos, ¿sí? El hecho de que a mí me encanta, y con eso voy a terminar, perdón, voy a terminar mi intervención, a mí me encanta cuando llegamos a los concursos de oratoria, que muchos llegan con sus discursos memorizados. Y la primera fase es brutal. En la primera fase dices, cualquiera que pase es un buen orador. Pero luego cuando pasas a la fase 2 que tienes que improvisar, si no conoces el contexto, en la fase de improvisar te dicen, toma tu tema, tienes 5 minutos para prepararlo. Dices, güey, ¿de dónde? Si no nada de este tema, yo me preparé nada más con el tema 1 de la convocatoria, pero había 15 y a lo mejor te sale uno de los otros 14, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces? He visto gente que tiene una primera intervención magistral que tú dices, denle la presidencia de la República a esta chava o este chavo. Y luego cuando llegan a la ronda 2,
Desaparece. 2 minutos, perdón, y se va. Yo una de las cosas que trato de fomentar cuando estoy cuando estamos los estudiantes y yo preparándonos para este tipo de concursos, porque al final de cuentas yo también aprendo de ellos, es justamente que se den la oportunidad de conocer ese contexto que los rodea. Y que si yo quiero hablar acerca de los derechos humanos de las mujeres, no puedo hablar en abstracto de ellos, ¿sí? Porque además sería un discurso súper aburrido, ¿no? Y según el artículo no sé qué, y tu público, a tu público no le interesa qué artículo dice eso. A tu público le interesa que tú comprendas el artículo y que puedas hacerles ver que ese artículo impacta en lo que es tu vida el día de hoy de alguna manera, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo en abstracto, tratar de que insisto, no puedo hablar de ese tipo de derechos en un país como México, que está ubicado como uno de los países con mayor índice de feminicidios en todo el mundo, ¿no? Entonces no puedo desligar la realidad, ¿ok? No puedo desligar esa realidad de mi país con el tema, no puedo desligarlo del tema que yo haya seleccionado, por ejemplo, en derechos humanos, ¿no? Y de hecho, profe, algo muy, muy raro, por ejemplo, a mí que me tocó, bueno, mi primera participación cuando hice lo de la improvisación, yo en mi recuerdo, porque no he querido volver a ver mi participación en esa parte, no la he vuelto a ver desde hace 2 años, pero sí recuerdo que tuve ese fallo en la improvisación, pero luego pasa, y yo creo que es cuestión como que de ir entrenando, de que cuando estás solo, bueno, a mí me pasa que cuando antes de los concursos yo entrenaba solo, me daba, por ejemplo, un tema, y yo ponía en mi mente, bueno, el tema es la discriminación en México, y ponía el tema al azar, y yo solo me ponía a la pared y empezaba a hablar el tema como si fuera un concurso, y luego yo decía, oye, pero ¿por qué salió bien ahorita? ¿Y por qué no salió bien cuando yo debía haber salido bien? Entonces yo creo que igual la práctica es cuestión de que te entrenes, porque sí es algo como que muy, muy, no sé si deprimente de que lo puedes hacer frente a tu pared, pero luego cuando estás en el público dices, chispas, ok, ya dije todo lo que debí de haber dicho y luego ¿qué hago? O sea, sí es muy, como que muy, no sé, a mí se me hace muy deprimente cuando me pasan esas situaciones. Pero pues son cosas de práctica. Yo creo que con el tiempo dicen que los expertos no nacen, no se hacen. Entonces yo creo que el tiempo irá cuando cada uno de nosotros entrene esa parte de nuestra memoria, de nuestra facilidad de sacar un tema. Es cuando ya estamos poniendo en práctica esos conocimientos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, porque ya llevamos la hora, vamos a ver si alguien del público quiere dar su opinión al respecto. Quien quiera, adelante, lo escuchamos. Igual que ayer, sin pena, adelante, lo escuchamos. Adelante. Sí, Pedro, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría comentar sobre esto último que estaban platicando de los concursos de oratoria, que también me ha tocado estar en varias ocasiones. Y justo como decía el maestro, había veces en las que yo como concursante decía, no, ya dénselo a esta persona. Y sí se llevó unas sorpresas en la fase de improvisación. Y conforme pasa el tiempo yo fui descubriendo algo súper importante. Algunos formatos de concurso incluyen que, por ejemplo, en la fase de improvisación, son los mismos temas que estaban publicados en la convocatoria que se sortean y se reasignan para la improvisación. Entonces, a mí me tocó estar en concursos en donde ya los participantes llegaban con sus 6, 7 discursos preparados y bien aprendidos también para la fase de improvisación. Y la verdad es que cuando yo empecé a concursar y veía eso, en algún momento pensé en imitarlo, pero la verdad es que yo no podía, a mí no me alcanzaba a memorizar tantos discursos para
un mismo día. Y luego me hacía bolas y los cruzaba y no, era preferible ir con uno bien y ya. Y me pareció muy interesante cuando de repente yo me topé, digamos, con una situación en la que en un concurso me dieron el tema más rebuscado, que la verdad ni siquiera lo recuerdo esta vez, porque no eran los mismos de la convocatoria. En el momento los jueces dijeron, pues quiero que me hables de esto. Y teníamos en ese momento 1 minuto y medio para preparar el tema. Y yo me pasé la mayor parte colapsando por no saber qué hacer y los últimos 20 segundos pensando en 3 ideas que pudiera desarrollar, ¿no? Y me colgué de esas ideas, o sea, realmente sí siento que en ese momento más bien fue tratar de llenar el tiempo con las tres ideas que tenía armadas, y cuando me señalaron que ya estaba acercándome al final, pues ver la manera de darle cierre. Creo que en esta vez me hablaron algo sobre la importancia de la lectura en el desarrollo de, no me acuerdo, que alguna cuestión política del momento en esa situación, pero era así como que muy específico y no tenía nada que ver con el tema del concurso. Y es muy, muy interesante. La verdad es que yo cuento esto para compartir completamente la perspectiva de que uno no puede pararse frente a público. En la última vez que participé en el concurso de oratoria, que fue de hecho en el de la universidad, el concurso universitario, mi tema de improvisación fue sobre la violencia de género. No recuerdo puntualmente, pero fue sobre violencia de género. Y para bien o para mal me tocó un auditorio en el cual habían más mujeres que hombres. Para mí desde siempre este ha sido un tema que me parece delicado en el sentido de es muy... sí, eso, delicado, el intentar hablar de temas como este sin estarte apropiando de la voz de los demás, sin estarte apropiando de la lucha de los demás. Y para mí, en cuanto a este tema, ese siempre ha sido mi temor, que la gente piense, o que yo por levantar la voz o a lo mejor hablar con más fuerza de ciertos aspectos, la gente lo considere así como apropiación de discurso. Pero algo que me encanta, yo creo que como decía el maestro, se disfruta y hay mayor efecto cuando en lugar de ponerte a dar cifras, estadísticas, artículos o términos bien raros que solo lo conoce el que escribió el artículo de donde lo leíste, es cuando le hablas directamente a la gente, cuando le dices esto te está pasando, esto puedo hacer para cambiarlo, aquí puedo aplicar tal cosa, en lugar de llenarlos de datos y todo. Y yo creo que la mayor satisfacción de un orador es ver que realmente la gente se está llevando algo con lo que tú estás aportando. Y pues nada, la verdad solo quería compartir esto porque sí me parece muy importante lo que comenta el maestro. No puedes tener todos los datos del mundo, incluso estar así como que pulidísimo en cuanto a datos para hacer un discurso de improvisación, pero el poder aplicar todo eso que sabes y conectar con la realidad, yo creo que esa es la clave. Sin duda alguna, incluso es algo que también puedo compartir cuando acabas tu discurso y también el profe Nahum, cuando ensayábamos los discursos, daba la coincidencia en una ocasión, así como una anécdota rápida, que estábamos ensayando un discurso y él tomó la hoja y leyó el discurso y la gente empezó a llegar, creo que fue en la cancha donde estábamos practicando, y es increíble, a mí me pareció muy increíble cómo la gente se empezó como que a reunir y cuando te dabas cuenta había más de 20 personas escuchando el discurso. Entonces eso igual es como que algo muy lindo cuando vas a ese tipo de actividades, porque siempre cuando te dicen en la oratoria es ten la mirada en los ojos de la audiencia. No estés en el techo, no estés en la ventana, es en el ojo de las personas, en la cara, sus facciones. Y cuando ves las facciones de las personas, la explosión que están como que se te quedan viendo. Yo recuerdo, no sé si han visto ustedes así de forma así personal, la presentación de José José cuando está en el OTI, cuando canta el triste, hay un cantante que deja como que la boca abierta. Entonces haces esa comparación y sí es impresionante, también, o sea, se siente muy bonito, pero igual creo que también, como comentaba nuestro compañero, la parte de decir, porque sí llegó un punto en la primera presentación que hice que dije, ya
que no hay que quedarte con lo que hiciste hoy. Ok, hiciste una gran presentación, pero no por eso eres el top, es el límite, sino es importante darte tu autoevaluación y decir, sí, tal vez hice cosas buenas el día de hoy, pero todavía se puede mejorar más mañana. Entonces es muy importante esta parte y yo creo que, no sé, me dio mucha curiosidad comentárselo a ustedes porque sí, es algo muy lindo, la verdad. Incluso lo mencionas y te emociona, ¿no? Porque son vivencias que sí, que se quedan contigo al paso del tiempo. Vamos a darle la palabra a Tania y luego a Carelli para darle oportunidad al público. Adelante, Tania. Hola, buenas tardes. Bueno, igual solo quería comentar esa parte de la improvisación, pues como ya había comentado el día de ayer que yo fui parte del concurso de oratoria anteriormente, entonces sí recuerdo que como mencionaba el maestro, que llega una persona, da su primer discurso y es como que wow, porque, y lo digo por experiencia, porque pues yo fui parte de concurso, hice mi primer discurso y todos dijeron, wow, esa persona es una verdadera oradora, ¿no? Pero llegó una parte del concurso de que es la parte de improvisación. Y bueno, yo en mi parte yo ya tenía como que un discurso hecho, como que planteado, pero al momento pues a veces los nervios gana uno y como que ya tienes planeado el discurso y se te va alguna palabra y ya no puedes proseguir, o sea, ya no puedes seguir porque ya lo tenías planeado, ya lo tenías todo hecho. Entonces es bastante bueno eso de informarse. Bueno, lamentablemente ya no alcancé el primer lugar, pero pues me llevé el tercer lugar porque ya no pude seguir de una buena manera. Por eso es de vital importancia estar informados y tener la información en mente, no solo tener planeado el discurso. Y eso de que pegan las emociones es bastante útil, porque al momento de expresar también las facciones y también los golpes que puedes dar con tu voz, pues es algo importante para el público, porque pues tienes que tener, un maestro me había comentado, tienes que tener una interacción con los oyentes, tienes que mirarlos a la cara para que sientan, si estás hablando de un tema, tal vez para que des un temor, no tanto un temor, sino como que en mi caso que fue un discurso acerca del medio ambiente en el siglo XXI, entonces como para que ellos sientan de qué está pasando en serio y es como que, no, pues mira, estás haciendo algo mal y está pasando esto por el medio ambiente. Entonces tienes que tener un trato directo con los oyentes, porque cuando ya después del discurso, porque sí gané el primer discurso que fue en bachilleres y después me fui a otro concurso. En el primer concurso sí fue algo satisfactorio decir, no, es que casi me haces llorar, compañera. Y de la nada se acerca otra persona y es como que no, igual me haces llorar porque pues llegó ese sentimiento, esa emoción hacia las personas y realmente les diste un buen discurso. Exactamente, sí. Incluso, no sé, es algo muy bonito compartir todas estas experiencias porque creo que es algo que hemos llegado a sentir todos y pues estar en un grupo de personas hablando de esto y que te entiendan emocionalmente, yo creo que es algo muy lindo, la verdad. Y pues muchas gracias por tu participación, Tania, y a todos los que han participado en esa parte de la sesión del día de hoy. Adelante, Karedi, vamos contigo y luego le damos si el profe Nau tiene una comentario al respecto y vamos a la pregunta siguiente, que yo creo que sería lo ideal acabar con la siguiente pregunta que voy a decir para no alargar tanto esta sesión. Adelante, Kareli. Sí, justo lo que menciona Tania, me ha llegado a pasar para hacer la selección de oratoria de la Prepa 2. Tuve la fortuna también de escuchar a una muchacha que habló sobre el medio ambiente y me considero una persona muy seria y muy alejada pero esta muchacha, su rostro, su cuerpo, demostraba tal angustia, tal tristeza de la gente que llegas a un punto que dices, wow, o sea, es muy cierto, o sea, te destruye todas las barreras que has construido emocionalmente y te adentras, te profundizas y solo te quedas clavado viéndolo. Pero pues esta es una experiencia sobre otro concurso que tuve la fortuna de escuchar una chava que nos presentó más que
un problema, fue como un relato de su historia, porque ella padece un síndrome de déficit de atención y tiene que estar constantemente activa, pero adentrándonos a su historia, también nos presentó cómo ha sido, no solo para ella, sino para las demás personas que padecen esto, poder relacionarse, poder romper el esquema, romper sus miedos para que ella se haya parado enfrente de un auditorio lleno, decirnos qué tiene, abrirse con nosotros. Y eso también es un golpe muy, muy, muy potente, que una persona te esté contando todo desde su punto de vista, como, no como espectador, sino como el protagonista de algo. Es algo que de verdad llega. Y nada más tengo algunos comentarios, por ejemplo, son comentarios nada más, que por ejemplo Pedro, el compañero Pedro, algo que me llamó muchísimo la atención que dijo, que demostró que sí tiene experiencias cuando dijo 3 ideas claves. Esto probablemente lo tratemos en el taller que está armando aquí Emiliano, pero hay algunas cosas que denotan que una persona es un buen orador o un buen speaker, un buen hablante, alguien que te puede fácilmente hablar de algo. Él dijo 3. 3 es un número ideal. No es ni mucho, no es ni poco, es un número perfecto para dar ideas. Y con esos 3 puedes explayarte, puedes quitar, manejable. La experiencia también de Tania es algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque nosotros que hemos estado al contacto, hemos aparte recibido experiencias de comentarios de otras personas, de cómo esas personas hicieron algo que yo puedo mejorar y cómo van creciendo entre todos, porque puedes ver a una persona que no, pues esta persona tuvo un mejor manejo o cierta cuestión, alzó más su voz, lo vas viendo siendo espectador. También hay que ponerse en el papel no solo de la persona que da el discurso, sino también como espectador, ver qué hay más allá de. Y sobre el silencio, el que también mencionó, es algo muy, muy crucial y es como un truquito que pues he aprendido en un seminario, que cuando uno se queda sin ideas, un silencio es bueno en vez de decir o tratar de decir otra palabra que no tiene nada que ver y que luego te va a ir devolviendo más. Un silencio pequeño para volver a procesar en tu cerebro la información y continuar. Y pues sería todo. Muchas gracias, Kareli. ¿Profe tiene algo que decir o quiere pasar a la siguiente pregunta? Sí, brevemente. Me encanta todo lo que ustedes han sacado a partir de las experiencias que han tenido en diversos concursos, porque a veces aprendemos mejor sobre la práctica. Bueno, igual Aristóteles decía eso, ¿no? Aprendemos de la práctica y no tanto de los propios conceptos como tales. Entonces, el hecho de que ustedes vean qué es lo que les funciona cuando están dentro de estos concursos es también parte de conocerse a uno mismo como persona. Yo no estoy diciendo, y esto sí quiero matizar un poco lo que planteé hace una media hora, no estoy diciendo que las personas que lleguen con discursos preparados para cubrir todas las posibilidades esté mal. O sea, obviamente nosotros sabemos que el discurso de apertura tiene que ser brutal para pasar a la siguiente ronda. Es el que yo más domino, ¿no? Porque al final de cuentas me dan una selección de temas y yo elijo cuál de ellos voy a preparar. Pero también, y en esto creo que todavía está aquí en esta sala virtual, está el caso de Naomi Cecina, que es otra de las personas que va a estar como ponente, creo que mañana está ella, ¿no? El caso de Naomi es impresionante porque ella tenía listo, o sea, tenía preparado su discurso para la ronda inicial, pero también preparó discursos para cubrir las otras posibilidades. Pero no es eso.
O sea, no es de que ella se lo haya memorizado y hagan de cuenta que como robot empezó a ver qué ademanes. No, a mí lo que me impresionó de ella en su momento, y a lo mejor ella nos lo compartirá mañana, es que ella dominaba todos los temas. Escribió discursos sobre todos los temas, pero los dominaba todos. Entonces, ahí les digo, a mí me impresionó porque, pues sí, tenía preparados discursos, pero había estudiado, se había informado y sobre todo había reflexionado sobre los otros temas, ¿no? Y a mí me parece que esa es una de las experiencias que yo en lo personal más he apreciado, porque me ayudó a entender que el concursante de oratoria tiene que ser un ser humano total. O sea, no sé si me explico. O sea, tiene que ser alguien preparado en demasiadas cosas como para aspirar a ganar algún concurso o tener una actuación memorable. Requiere, bueno, en el caso de ella se requiere primero reflexión sobre los temas, ¿ok? Ese es mi tema central, pero no voy a descuidar los otros y tengo que reflexionar y escribir. Dos, lo estoy comentando ahora, la capacidad de escritura. Cuando alguien tiene la capacidad de redactar textos, ordenar, estructurar textos, eso quiere decir que lo que está reflejando en el papel está aquí. Hay un orden, hay un equilibrio mental en los procesos de transformación y de redacción de ideas, y eso también lo tenía. Ella, desde segundo año que la tuve como estudiante, tenía una capacidad de escritura fenomenal. Esta capacidad la utiliza, esas habilidades, para construir sus discursos. Tres, la cuestión de la memoria, ¿sí? Y yo estoy seguro que en algún momento, si se le hubiera olvidado alguna palabra, como domina el tema, hubiera podido improvisar. Hagan de cuenta que el discurso, o sea, es lo que yo reflexioné después, para ella el discurso no es que lo tenga que decir de memoria, sino como ya lo escribí, ya domino el tema y por lo tanto ya tengo confianza sobre lo que yo estoy diciendo, ¿no? También eso nos ayuda a entender que a veces la cuestión, o sea, que cada participante de oratoria tiene sus estrategias. Con Emiliano el caso fue diferente. En el caso de Emiliano es una persona que los temas que elige le apasionan profundamente, porque le encuentra como que la vena política a sus temas. Eso le gusta mucho a Emiliano, y obviamente como él está fusionando el tema que le gusta, el tema sobre el que va a exponer con otro tema que él apasiona, se convierte en una mezcla bien chida, que él, en la parte de improvisación, él no tenía, a lo mejor sí tenía ideas anotadas por allá, pero no tenía un discurso como tal. Y le funcionó muy bien, le funciona muy bien trabajar de esa manera. Aquí no se trata de ser deterministas al momento de decir, oye, ¿sabes qué? El libro de fulano de tal dice que el camino del buen orador es este y no puede salir de este. No, cada quien, dependiendo de su manera de comprender la realidad y también de procesar los temas y de expresar las ideas sobre ellos, tiene un camino diferente. O sea, como entrenador de gente, de participantes en concursos de oratoria, me parece que lo primero que tenemos que hacer es tratar de que el estudiante, de que el participante sepa exactamente cómo quiere trabajar, y uno tiene que adaptarse a esas necesidades
y aconsejar, sugerir en la medida de las posibilidades que uno tenga, porque pues uno al final de cuentas también es un ser humano, cuáles pueden ser las estrategias que queden más a propósito con la manera en la que ellos entienden esta cuestión que es la oratoria. Por eso les digo que cada estudiante que ha trabajado conmigo, a mí me enseña algo novedoso. Yo me acuerdo, y con eso termino para ya pasar a la última pregunta, yo me acuerdo de la primera vez que entrené a alguien. Esto no tiene muchos años, tendrá como 4 o 5 años que yo empecé. Jamás en la vida se me pasó por mi cabeza, oye, me voy a dedicar a entrenar gente para dar oratoria. No, en algún momento en Prepa 8 se presentó una convocatoria que decía que había un concurso entre prepas estatales, fue en la prepa 2 en la Salvador Alvarado, prepa estatal 2, y a mí lo que me motivó, digo, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y el chavo que preparamos, ¿sí? Me acuerdo es André Hernández, si no estoy mal. El chavo que preparamos tenía 0 experiencia en oratoria, pero dice, maestro, a mí los temas me llaman la atención, quiero entrar. Había cuestiones de política, o sea, lo usual que hay en este tipo de concursos. Y a pesar, o sea, ganamos una mención honorífica. Esa fue mi primera experiencia. La persona que ganó, muchos decían, no es posible, o sea, ya ven que viene la controversia después en muchos concursos que dices, ganó esta persona, hay algo por ahí. Como diría el ilustre Santiago Krill, el sospechosismo en México. ¿Qué pasó ahí? Que no sé qué. Y uno de los jurados, ya que termina todo el concurso, se acerca con André y le dice, no fue una decisión unánime el ganador, fue una decisión dividida. Yo había dicho que tú eras el que mejor había improvisado. La bronca fueron los otros 2 jurados y no quedaste en ninguno de los 3 primeros lugares, pero tienes una mención honorífica. Y créeme, le dijo esta persona, créeme que si tú te dedicas a esto, tienes una madera impresionante. Y si este fue tu primer concurso, imagínate cómo te irá en los demás. Entonces, a veces igual nos topamos con la oratoria por mera casualidad, ¿no? Pero cuando descubrimos lo que hay detrás de ellas, dices, no manches, esto me fascina, esto me encanta, ¿no? Ok, bueno, eso es lo que quería compartir en este momento. A verlo. Bueno, creo que Naomi tiene la mano alzada, así que podemos ir con ella y vamos a la siguiente pregunta, pero antes, ya que mencionó que va a estar el día de mañana, nada más para recordar a los participantes que mañana, 17 de febrero, va a estar ella con otra compañera de nosotros de este mundo de oratoria, que también el profesor Nahum ha entrenado en algunos concursos, así que es Himna. Así que el tema que mañana será el rezago de la oratoria en los estudiantes del siglo XXI, para que no se lo pierdan. Igual, profesor, si quiere estar aquí, pues con gusto le invitamos. Ahora sí, no sé si Naomi quitó su mano, pero bueno, si quiere comentar lo que iba a mencionarnos, con gusto, sin problema. Sí, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por sus palabras, maestro. Trabajar con usted ha sido una experiencia muy, muy bonita porque la oratoria me ha dejado un aprendizaje muy grande, tanto en la vida personal como académica en estos momentos. Y definitivamente son cosas que este tipo de experiencias nos hace ser mejores personas, como lo que comentaba el maestro de la parte humana. Yo no tenía experiencia ni escribiendo el discurso, ni hablando. Yo me consideraba una persona muy tímida, entonces pues prácticamente me salió como algo natural el decir, bueno, pues me voy a ir por esta parte para escribir mis discursos, y ya con el apoyo del maestro pude darme cuenta de que iba por buen camino, a pesar de no tener una experiencia previa. Entonces, también
no he tenido tantas oportunidades de estar en concursos de oratoria, pero ha sido una experiencia muy grata. Y también me he dado cuenta de que me ha abierto puertas en otras áreas de las cuales no piensas que se puede vincular la oratoria, aunque en otras sí. Hace poquito yo empecé a estudiar actuación y teatro, entonces la, la oratoria me ha ayudado bastante a poder conectar con esa parte emocional y desde el día uno en el que hice una lectura de guión me fue bastante bien. Y todo eso fue gracias a la oratoria, a que yo ya sabía o tenía un conocimiento previo de la parte de expresión. Entonces son cosas que me han ayudado a descubrir, a conocerme más como persona y también a recibir comentarios de otras personas en los que me dicen que les gustó mi discurso o que se identificaron o que los he inspirado para algo. Entonces son cosas muy gratas y de las cuales tengo un agradecimiento enorme con el maestro y con la oratoria y ya eso es todo. Muchas gracias, Naomi. Y pues esperamos el día de mañana con con tus opiniones. Estoy seguro que igual como esta plática, como la del día de ayer, va a ser magnífica. Así que esperamos también la participación de todos con sus experiencias. Y pues pasamos a la última pregunta en esta media hora que nos queda para ir cerrando y ya dar fin a esta sesión de el conversatorio de oratoria. La pregunta que le voy a hacer, profe, es una fusión de varias para ya darle una solidificación al tema y declinarlo correctamente al final. ¿Usted como profesor se ha dado cuenta que la oratoria es una herramienta para destapar personalidades de las personas que muchos ignoran? Hay personas que no tienen idea que tienen la cualidad para hablar y hasta que están en un proceso de un concurso o bajo su tutela, por ejemplo, es que empiezan a reflexionar de que, ok, yo no sabía que era bueno para esto, pero pues me estoy dando cuenta que sí, y me doy cuenta que tengo que ir trabajándolo constantemente. Y yo creo que esto no es solo que, no es algo que, que solo usted, por ejemplo, Naomi, Carelli, los que están aquí presentes, un servidor se dé cuenta, sino que creo que es algo que las mismas escuelas han notado. Han notado cuando ven a ese estudiante que no tenías idea quién era, pero a partir de estos procesos resalta y dices, ah, mira, el estudiante tal, 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 y empieza como que a ser reconocido de alguna forma por sus acciones, por sus participaciones, por sus ideas, por su modo de expresar, si podemos llamarlo de esta manera. Mi pregunta aquí viene es, si las escuelas ya saben que la oratoria es una forma para darle una explosión, un Big Bang intelectual al estudiante, ¿por qué no la han hecho materia en las escuelas? Porque incluso yo creo, y yo siempre he pensado, incluso en varios ensayos he escrito esto, de que la formación de un estudiante, tanto si quiere aprender inglés, si quiere aprender una lengua indígena, si quiere aprender esta rama de que es la oratoria, la filosofía, debe empezar desde la primaria, desde que está pequeño, para ir formando al ciudadano, no como una materia temporal, sino como un proceso escalonado que vaya rescatando conocimientos de muchos años, porque yo creo, y es mi fiel idea de que así debe ser la educación en México, y ojalá que algún día esa utopía que tengo se haga realidad. Pero usted, ¿por qué piensa que no se ha tomado este campo, podemos llamarlo así, de la oratoria en las escuelas como una materia clave? No solo como decir, es que estás exponiendo en una exposición de la clase, sino como algo reconocido como oratoria, materia de oratoria. ¿Por qué usted cree que no ha pasado? Es una pregunta bastante incisiva porque nos permite comprender mucho lamentablemente la dinámica del sistema educativo del país, por lo menos en los últimos 30 años. La lógica
que se ha establecido, por lo menos en estas últimas 3 décadas, acerca de lo que debe ser el sistema educativo, del tipo de personas que tienen que egresar de los distintos niveles, sobre todo en licenciatura, es gente que produzca, ¿sí? Gente que produzca, pero en el término más simple, en el término más obsceno de la palabra. Producir en este sentido significa crear oportunidades donde se pueda ganar dinero o generar oportunidades para que otros puedan ganar dinero. O sea, se ha mercantilizado la educación. Yo creo que eso es algo en lo que tú y yo coincidimos. Y no estoy hablando en que sean escuelas públicas o privadas, eso es independiente, ¿no? Es otra esfera. Me parece que esta idea de que la educación tiene que verse desde una perspectiva mercantil ha arruinado muchas cosas, las ha hecho a un lado porque se supone que no sirven para producir insisto, en este significado obsceno de la palabra producir. Me parece que no hay oratoria como materia en ningún grado. Hay talleres, eso sí, talleres en el de prepas estatales. En Wadi yo sé que hay, pero en prepas estatales no. O sea, digamos que no hay esa tradición todavía. En Wadi sé que es una tradición, no sé de cuántos años, pero sí hay estas. Wadi ha entendido que puede tener alumnos más satisfechos con la institución si se les brinda espacios donde puedan prepararse en cosas que a ellos les interesan aparte de estudiar, ¿no? Y tienen N número de talleres y de disciplinas diferentes, ¿no? Y a veces en prepas estatales estamos peleando porque haya un taller de música, por ejemplo, ¿no? Que cuente como nuestro deporte. Entonces, me parece que el asunto pasa justamente porque la oratoria, el arte, muchas cosas vinculadas con esta esfera artística se ha considerado que no producen y por lo tanto, vámonos, no las necesitamos. Ni siquiera vamos a poner talleres de eso. Porque ¿para qué? Dicen en la lógica, ¿para qué? Si al final de cuentas solo 8 personas van a entrar, pero si abro un deporte, fútbol, voy a tener 5 grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela pública significa que 5 grupos a lo mejor voy a tener que, le estoy dando empleo a 5 maestros diferentes. Pero si tengo un taller de oratoria que cuenta como disciplina, pero solo tengo 5 personas, por 5 personas voy a mandar un maestro. Eso implica un gasto de dinero. O sea, esa es la lógica mercantil que hay detrás del sistema educativo. Y esto ha pasado, compañeros. Yo por allá estuve haciendo una lucha para que en una de mis escuelas se abriera hay la optativa de literatura 3 en prepas estatales, pero como dicen que no hay estudiantes que quieran cursar literatura 3, pues no se abre. Entonces, también tenemos Maya como optativa, pero o sea, no hay esa, como desde el sistema educativo se supone que a la gente no le interesa eso, por lo tanto no preparamos maestros, no los mandamos y automáticamente esa opción está cancelada. Y 2, me parece que también, y esto sí ya es una especulación por mi parte, me parece que también tener un programa de oratoria que empiece desde primero, a lo mejor de primaria, y finalice por lo menos hasta tercero de secundaria, va a generar
gente pensante. Yo creo que lo que menos le interesa a ningún gobierno del mundo es tener gente que cuestione. Por eso fomento la aparición de concursos, pero no fomento desde las bases a la gente que va a participar en esos concursos. También puede ser una especie de miopía, ¿ok? Miopía educativa, así como también tenemos nosotros miopía en deportes, ¿no? Queremos tener medallistas olímpicos, pero no tenemos escuelas para formar gente que les interese en esos deportes y puedan traer medallas. Lo que hace Estados Unidos en ese sentido es una maravilla. Beca a los estudiantes que destacan en un deporte, les da formación universitaria, pero además les da una formación deportiva que hace que en Juegos Olímpicos regresen con 300 medallas, ¿no? Y hayan ganado el primer lugar en número de medallas de oro. Hasta que no entendamos que todo en esta vida, que esté vinculado con la educación tiene que ser un proceso, no vamos a salir adelante. En la oratoria es una de estas situaciones, pues específicamente, donde toda esta misma dinámica educativa mal entendida, porque no tenemos profesionales de la educación como autoridades. De hecho, creo que hace 2 días es la primera maestra de nivel básico que se convierte en secretaria de educación, y ves un cambio en el discurso. Dice, yo quiero hacer este trabajo con profesionalismo y amor, en lugar de meter políticos a una secretaría tan crucial como la de, ¿por qué no meto docentes? Y lo mismo tenemos aquí, ¿no? Y es muy cierto esto, y es una idea que yo comparto. Es como que muchas veces lo he comentado a mis papás, de que un jefe no puede entender cómo se puede sentir un empleado, por así decirlo, si ellos no empiezan desde esa instancia. Entonces, ¿cómo es que la Secretaría de Educación Pública va a entender la situación de la educación en México si no sabe ni qué pasa en las aulas? Ellos suponen que se necesitan las cosas, pero no es realmente lo que se requiere, porque no saben lo que existe, no saben las dificultades, no saben qué estudiantes, no prestan atención a las opiniones de los estudiantes, que son los que mueven a la educación en México. Entonces yo creo que ese es un factor muy importante, y me gustó mucho esa parte, profe. Vamos a ir con Manuel, y de ahí ya vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Sí, Manuel. Buenas tardes, gracias por la palabra. Me gustaría comentar que, pues a lo largo de estas 2 sesiones que hemos tenido, bueno, yo previamente no tuve ningún tipo de acercamiento a la oratoria, pero ahora con estas 2 sesiones pues ya he entendido la importancia y el gusto que las personas tienen. E incluso yo igual ya me he animado a poder participar en un concurso de oratoria en un futuro. Y con esta última pregunta, me gustaría mencionar que siento que igual la oratoria como una materia sería importante, ya que igual nos ayuda como a conectar con la realidad. Por ejemplo, el caso que mencionó la compañera Carelli, de que escuchó que una compañera hable sobre el medio ambiente. A mí, si mal no recuerdo, creo que hablaron sobre el acoso escolar o el bullying, y fue una de las pláticas que podría decir que más me llegaron y más me hicieron entender que no toda la gente que no está dentro de un salón de clases, que por ejemplo no logran entender la realidad de un salón de clases en sí, porque no es como lo pintan en series, en películas. Ahí hay casos donde hay gente que está pasando por un momento muy complicado para llegar a estudiar, que está esforzándose por ya sea obligación, por presión de sus familiares. Hay gente que pues se le hace difícil convivir
con los demás. Y siento que la oratoria nos ayuda a poder asentarnos en la realidad, no solo de distintas situaciones dentro del salón, sino dentro del mundo en general. Eso sería todo. Gracias. Sí, sí, y yo creo que la idea sería como que la educación en México es algo ilusionista y que generaliza, podría ser como dándole un poco de rima a las cosas, podría, no sé, ser la idea que podríamos usar para asentar todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Pues yo creo que con esto podríamos terminar en la sesión. Agradecemos su participación, maestro, por sus palabras, la verdad, muchas gracias. Puedo decir personalmente que es otra sesión satisfactoria, la que hemos vivido el día de hoy. Y pues no sé si tenga unas últimas palabras para los participantes, para que se empapen más de este mundo de la oratoria que es tan importante y que esperemos que con eso que están aprendiendo se integren al taller que esperamos realizar en el periodo vacacional de julio. Profe, les deseo la palabra para ya irnos. Ok. Bueno, antes que nada, pues como los compañeros han comentado a lo largo de esta plática que hemos sostenido, la oratoria no nos tendría que ser ajena. La oratoria, al final de cuentas, es algo que a todos, insisto, no importa la disciplina en la cual tú estés estudiando, ciencias de la salud, educación, matemáticas, en algún momento vas a tener que levantar la voz, a lo mejor no en un concurso, sino a lo mejor encabezando algún tipo de movimiento, algún tipo de protesta, algún tipo de propuesta también que sirva para mejorar las condiciones en lo que otras personas, si tú consideran que hay algo que no está bien. Muy al principio de la plática se hablaba acerca de la relación entre la oratoria y la filosofía. Y esto es definitivamente algo, o sea, van junto con pegado, diríamos, porque al final de cuentas el espíritu de la filosofía es tratar de cuestionar lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, y la oratoria también. La oratoria no importa que a lo mejor el tema sea asignado dentro de una convocatoria. La oratoria nos lleva a tratar de comprender mejor los problemas que están dentro de ese tema, los problemas de índole social o personal incluso, que pueden estar dentro de ese tema. Yo de verdad ahora sí, como diríamos en los concursos, los exhorto a que se animen. No perdemos absolutamente nada si nos metemos a un taller de oratoria, y tampoco perdemos nada si en algún momento después de que pase el confinamiento nos metemos a un concurso presencial de oratoria. Lo único que podemos ganar es experiencia. Y me encanta lo que dijo Naomi en su momento, de que ella empieza desde cero en la parte de la oratoria, pero esto le ha ayudado a madurar como estudiante, como persona, pero sobre todo ahora sí también como ciudadana consciente de lo que sucede a su alrededor. Entonces, la oratoria me parece, una de las actividades más top a la que podemos acercarnos para mejorar como personas, pero también en un momento dado hacer esfuerzos para que mejore nuestra comunidad. Y ya para finalizar, tomo lo que decía Emiliano acerca de la necesidad, porque coincido con él, es una necesidad de que, si no como una materia, por lo menos como un taller permanente al lado de educación artística, al lado también de educación física, que pudiera estar en algún momento la oratoria. ¿No les parecería que la vida como estudiante sería más chida
si todos los de mi equipo supieran exponer? Hasta esto, ¿sí? No sería un desperdicio y no se convertirían en un meme esas clases donde el maestro les deja exponer la mitad de los temas que se supone que él tiene que explicar, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros educáramos desde el inicio del sistema escolar a los niños para expresarse de esa manera, tendríamos gente, líderes como los que, como personas que han estado y van a estar en esta dinámica, en este conversatorio, líderes que muevan a la gente para tratar de cambiar muchas de las situaciones graves del país. Yo considero a estos 3 estudiantes, a Emiliano, a Naomi y a Ina, que creo que mañana estará, como gente valiosa, como líderes que casi pueden hacer lo que quieran porque tienen las ganas y además le pueden contagiar a los demás esas mismas ganas. A veces lo que necesitamos muchas personas es gente a hacer cosas que nosotros quisiéramos, pero decimos, güey, me da pena, no manches, no, yo no. Es que alguien sí puede, dices, y él pudo, quiere decir que yo que tengo la misma edad que él, también puedo hacer. Muchas gracias por la invitación, Emiliano, y en general a todos los que están organizando esta dinámica tan chida acerca del laboratorio. Pues gracias a usted, profe. Kareli también, que nos acompaña el día de hoy como parte de las coordinadoras, y nos vemos el día de mañana a la misma hora, como diría el mismo canal, en esta misma plataforma. Invitados para la siguiente ponencia, donde va a estar la compañera Naomi, que estuvo aquí participando, y la compañera Imna, que ya mencionó el profesor. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, nos vemos mañana. También para recordarles que en el canal se van a ir subiendo las grabaciones de las sesiones que hemos tenido a un canal de YouTube. Así que si les gustaría recopilar o tomar alguna anotación de algo, pueden ingresar. Nos vemos mañana y cuídense mucho. Se los adjuntamos en el correo electrónico, el link a cada uno, no se preocupen. Está bien. Sí. Hasta luego. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego.